Comenzamos. Comenzamos, ya sabéis que hoy terminamos, pero vamos a terminar a lo grande, es decir, dando el mayor tiempo posible para responder todas las preguntas sobre este seminario y sobre los anteriores. Así que bienvenidos, mucho ánimo y comenzamos. ¿Por qué he decidido llamar a esta sesión el arte de presentar? Porque puede haber libros, puede haber cientos de libros, puede haber tropecientos, como decimos siempre, vídeos en YouTube sobre trucos y tips para presentar mejor, pero si no aportamos esa autenticidad y si no desgranamos todo lo que nosotros podemos dar en esa especie de originalidad, no seremos unos grandes presentadores. Por tanto, primera lección, autenticidad, originalidad. Como siempre, nuestro cariño y nuestro apoyo a todas las familias de los fallecidos por esta pandemia y nuestro apoyo también a todos los que estáis de alguna manera apoyando, animando, trabajando y haciéndonos la vida más fácil durante estos días. Si alguien comienza hoy los seminarios, soy Carlos Ongallo, y el otro día pensando, hacía el recuento de las horas a la semana que me paso hablando en público. Y hay semanas en donde supera con creces las 30 horas de speech. Entonces, bueno, pues de alguna manera lo que quiero compartir con vosotros hoy es mi experiencia sobre todo que os ayude a conoceros a vosotros mismos. Ya veíamos que una de las claves de este tipo de webinars, de seminarios, está en avanzar en el autoconocimiento. Hemos hablado del oráculo de Delfos, hemos hablado también del Quijote. Hoy os he seleccionado 4 estampas que a mí me retrotraen a otros tiempos felices, esa serie del Quijote y Sancho Panza que nos ponía en televisión después de comer los sábados, esa segunda imagen que veis de unos grabados, unos bocetos de Dalí, a la derecha los grabados de Gustavo Doré. ¿Quién no recuerda en casa de nuestros abuelos o de un familiar ese Quijote grandote con el que empezamos a leer y una acuarela de Mingote abajo a la izquierda? El Quijote decía claramente que debíamos poner nuestros ojos en quiénes somos. Decía Sancho, tienes que poner los ojos en quién eres, procurando conocerte a ti mismo, porque es el conocimiento más difícil que uno puede tener. Por tanto, no te hinches como la rana que quiso igualarse con el buey, etc. De modo que todo este tipo de formación que estamos recibiendo es para conocernos a nosotros mismos. Muchas veces estamos viendo los toros desde la barrera, pensando en que yo me encantaría ser como este orador o como este conferenciante o como esta persona que de alguna manera me está inspirando. Bueno, ¿por qué no lo podemos ser? ¿Por qué no lo podemos ser? Esa es mi pregunta. Creo que el arte de presentar está hecho para cualquiera de vosotros. ¿Presentar qué? Pues hay muchos tipos de presentaciones. Nosotros lo vamos a llamar genéricamente la sesión. Es decir, ahí puede estar la clase, puede estar la conferencia, puede estar la homilía, puede estar la charla, puede estar el curso, puede estar la exposición de un tema, también de tipo numérico. En general lo vamos a llamar la sesión, porque hay muchos tipos de referirse y de estar ante un público. De modo que cuando hablemos de sesión vamos a hablar desde un cursito de formación hasta un webinar, desde una reunión con alumnos o con colaboradores hasta una presentación de empresa que hacemos con cliente. Las 3 claves para mí durante estos años, que puede haber muchas más, pero me quedo con 3 en las que baso el poder hablar ante un público. La primera, la autoconfianza, el saber que de alguna manera puedes hacerlo bien. No digo que lo vayas a hacer bien, sino que puedes hacerlo bien. Tienes las herramientas fónicas, las herramientas culturales, las herramientas de conocimiento, el esfuerzo para poder hacerlo bien. Es decir, que tú no puedes salir en un rapto de falta de autoestima, como veíamos en la última sesión de feedback, pero pensando que todos los demás lo hacen fenomenal y que tú pues vas a hacer o vas a poner una cagadita. También el segundo aspecto, antes de ponernos a presentar, sería la simpatía, en el sentido etimológico de la palabra. Poder establecer un rapport, un contacto de afecto, un contacto positivo con el auditorio. Y por último, después de haber buscado distintos manuales, que luego si queréis o si alguien me lo pide le puedo facilitar la bibliografía,
Lo he resumido en una palabra muy castiza: tablas. Cuanto más hablemos en público, mejor lo haremos. Cuanto más tablas tengamos en una habilidad, más capacidad vamos a tener de sortear algunas impertinencias, algunas preguntas, algunos problemas que vamos a tener con la electricidad o con el auditorio o una falta de puntualidad. A esas 4 características yo sumaría el grave problema que tenemos en la actualidad todas las personas que hablamos en público, que es la atención. La atención. La foto, por supuesto, es original, ¿no? ¿Por qué se nos va la atención con tanta facilidad? Es más, alguno puede que esté ya reduciendo su índice de atención en estos pocos minutos. ¿Qué le está pasando a nuestra sociedad para no concentrarnos, no estar pendientes de algo que a la postre puede resultar interesante para nosotros? Contra eso también tendremos que luchar e intentaré daros algunos tips o algunos trucos para vencer la atención. ¿En qué podría consistir una sesión? Una sesión podría consistir en una secuencia lógica. En este caso, una introducción, decir, ¿por qué has elegido el tema o de qué vas a hablar o para qué estamos aquí? Estamos aquí para comunicaros que, en qué va a consistir el viaje de fin de curso de vuestros hijos. Decir para qué estás. Una síntesis, es decir, un resumen muy adecuado y muy breve de lo que les vas a decir, el desarrollo, y algunos ejemplos, si procede, el hecho de contestar preguntas, que es fundamental para que la reunión, digámoslo así, que pueda estar cerrada, que el ciclo se cierre, las respuestas a las preguntas y, de nuevo, el esfuerzo de síntesis, el de rescatar las ideas más importantes para que al final, si alguien en la sesión o en la reunión toma unas notas o hace una serie de aclaraciones, le pueda resultar de interés. ¿Cómo empezar? ¿Cómo empezar? Es muy importante empezar con algo que impacte. Ya de entrada, el título de nuestra actividad, de nuestra presentación, de nuestro seminario puede ser impactante y puede enganchar para que la gente se apunte. De modo que ahí lo tenéis. Ahí tenéis algunos estilos que he encontrado durante estos años para atraer la atención cuando queremos hacer una presentación en público, ¿de acuerdo? De modo que vamos a ver algunos de ellos. Lo que no sabemos y lo que no cuenta está ya creando de alguna manera el ambiente para llamarnos la atención y para que podamos asistir, ¿no? En segundo lugar, por ejemplo, hablar del tema que va a ocupar la mayoría de la sesión. Luego también he encontrado algunas conferencias, pues durante todos estos 50 o 60 años de prensa o 70 en donde he podido hurgar y buscar Dios y los toros. ¿Qué será eso de Dios y los toros? ¿No? A cargo de un célebre speaker de la época, en los años 40, en los años 50. Y luego también conferencias descriptivas, títulos descriptivos de conferencias. Por tanto, cuando nos pidan, oye, ¿de qué vas a hablar? Intentad dar un título breve, un título que estimule la curiosidad, un título que de alguna manera esté adaptado a la audiencia a la que me dirijo, que dé una idea de lo que vaya a tratar, no os vayáis por la tangente, y que sea también un título de buen gusto, es decir, que no esté reñido con la buena educación y con los buenos modales, ¿de acuerdo? Bueno, pues sobre eso vamos a seguir avanzando. La puntualidad, fundamental, ser puntual. Si nuestra clase, si nuestra reunión, si nuestra presentación, si nuestra conferencia empieza a una hora determinada, tenemos que saber que la puntualidad es clave si queremos lograr el éxito. No sé si os habéis visto en la tesitura llegar tarde, pero una vez que habéis llegado tarde ya estáis crucificados para el auditorio, que también, como vosotros, tiene mucho que hacer y mucho tiempo. Llevar todo el material necesario, todo el material, si vais a repartir dosieres, si vais a necesitar rotuladores, si vais a necesitar material adicional, si tenéis que preparar un PowerPoint y lleváis el cañón o no os han preparado el cañón, pensad que necesitáis como mínimo 15-20 minutos. Digo como mínimo porque es fundamental que no haya fallos y estar allí, iba a decir, una hora, hora y media antes de que empiece todo. La indumentaria, donde fueres haz lo que vieres, ¿a quién te vas a dirigir? Yo hoy, al tratarse de presentaciones, pues me he puesto la chaqueta, no sé por qué, me apetecía ponerme un poco más serio que en las jornadas anteriores, aun estando en casa. Piensa en los recursos que cuentas y sé siempre el primero en ocupar tu sitio. Con todas estas ideas para comenzar, voy a daros, como siempre,
unos puntos clave para el éxito de estas presentaciones. Espero ser breve y empezar bien. Lo primero, controlar la respiración. Antes de empezar podéis hacer inspiraciones profundas, podéis dar 2 gritos, podéis concentraros, podéis ir al baño, mojaros la cara. Miles de recursos para estar tranquilos y estar concentrados. Uno de los mayores speakers del mundo, Tony Robbins, por el que se han formado miles de personas en cuestiones relacionadas con la autoayuda, con la motivación, etcétera, pues tiene una forma muy peculiar de empezar sus speech, ¿no? Vamos a verlo aquí en este microvídeo que os he preparado. Esto es lo que hace Tony Robbins. Ahí lo tenéis. Se coloca bien. Ahí lo tenemos. Es una serie de Netflix, una serie no, un documental, un biopic que se llama. Ahí está ya la gente preparada. Y ahí está, en su cama elástica, antes de salir al escenario, pegando unos saltos, mientras el público ya está enardecido por sus secuaces y por toda la gente del staff. Y antes de salir, a ver si se ve bien, un par de volteretas y al escenario. Cada uno tiene su forma de tranquilizarse y de vencer los nervios, ¿de acuerdo? En ese sentido, contemos siempre con nuestro aparato fonador. Es fundamental. Cuando controlamos la respiración, cuando somos conscientes de nuestra gravedad de voz, de nuestro volumen, de nuestra proyección, es en ese momento cuando estamos en condiciones de dar los mejores discursos y las mejores intervenciones. Porque nuestra voz es como un órgano de tubos, en donde los registros y los teclados se podría decir que asemeja al aparato superior, a lo que podemos llamar aparato fonador, de la laringe hacia arriba, pero también es importante, por eso lo he decidido poner ahí, los fuelles, que es el aparato respiratorio, los pulmones, el diafragma, el tórax, las costillas, todo eso ayuda a que el aire salga y una vez en nuestra boca, nuestra laringe, nuestra boca, nuestros dientes, nuestra lengua, emite el sonido. Fijaos que el órgano del toro, el famoso coro del tabernáculo mormón, fijaos que 11.000 tubos tiene, 11.600 tubos concretamente. Por tanto, nuestro aparato fonador, maxilar superior, maxilar inferior, la laringe, todas las cuerdas vocales, todo interviene en un proceso casi musical, pero hay que cuidarlo. Tenemos que ir, por supuesto, con la boca limpia, tenemos que ir sin ningún tipo de problema acústico, si es posible, si habéis ido al dentista recientemente o tenéis un sonido que os provoca un diente en mal estado o que se sale el aire por la comisura de los dientes, tenéis que intentar vocalizar y hacer algún ejercicio para evitar estas pequeñas fallas dentro de la dicción. Ahí tenéis el aparato respiratorio, porque si no hay capacidad pulmonar o tampoco hay buena respiración, pues pasa exactamente lo mismo. Es decir, podemos tener la voz perfectamente educada, modulada, ya veremos luego qué es eso de la modulación, pero no tener fuerza en los pulmones. Yo recomiendo siempre respirar con la barriga, respirar con la barriga. Por tanto, las 3 inspiraciones profundas, los trucos que cada uno tiene para poder salir y dominar los nervios. Siempre recomiendo también algún elemento que impacte, empezar con algún elemento impactante. Pues ya no mola eso de decir, hola, me llamo Carlos, he impartido mucha formación como esta, he trabajado en diferentes organizaciones. Eso no deja de ser una presentación estándar, una frase insulsa, algo típico. Tenemos que empezar con algo que impacte, con una pregunta, con un vídeo, con una pregunta que lances y de alguna manera sea polémica, con una frase célebre que haga inspirarse también a las personas cuando te están escuchando, o algo que a muchos oradores que yo he conocido y con los que sigo tratando les va bien, es contar una anécdota personal que a lo mejor ni siquiera es cierta. Por ejemplo, pues hace unos minutos al venir a la conferencia estaba hablando con el taxista y me decía que es tan importante el liderazgo que él también lo ejerce. Y fijaos qué importante, para conducir un vehículo se necesita liderazgo. Veamos por qué. ¿Por qué
en esta conferencia voy a hablaros del liderazgo. Si hasta el taxista que me traía me decía lo importante que era el liderazgo. Una anécdota personal que enlace, que enganche con el auditorio y que cree el rapport, esa especie de comunión espiritual con el auditorio. Consigue de esta manera que el auditorio participe. Bueno, esto ya la mayoría de los profesores, docentes, speakers internacionales, pues tiran del, a ver, ¿quiénes de vosotros habéis tenido una bronca con vuestra pareja en la última semana? Levantad la mano, todo el mundo levanta la mano. De esa manera se está creando un ambiente de complicidad, un ambiente de afecto, un ambiente en donde no solamente se mira al conferenciante o al profesor, sino que también se mira a quién ha levantado la mano y quién no. De todos los grandes oradores del siglo XX, y creo que el primero que empezó pidiendo a la gente que levantara la mano fue Stephen Covey. Ahí lo tenéis, Stephen Covey falleció hace unos años. Y de esta manera, el hecho de levantar la mano hace, entre otros muchos recursos, que las personas se muestren proclives a participar. Ese enganchar, ese captar la atención y ese hacer que en ningún momento decaiga tu interés por el tema. Hablando de interés, esto que veis aquí es una conferencia de otro speaker, de Antonio Moar. La he pasado muy rápido, la grabé y además pedí permiso para grabársela, en este caso a Unai, que es el señor que veis ahí con los pantalones color crema. Vamos a ver cómo, estando en el peor sitio, estando colocado en el peor sitio, él era el organizador, el que invitaba al ponente, cómo no pierde comba. Vamos a mirar los movimientos oculares de Unai en este vídeo. No sé si se está viendo, que no pierde comba, Es decir, el monitor está captando la atención de tal manera. Ahí lo tenéis. Captar la atención. Eso es el ejemplo de una conferencia, una clase, una sesión de presentación en donde es imposible sustraerse de lo que nos está contando el speaker. Otro truco, pues acércate al auditorio. Intenta acercarte al auditorio. Cuanto más cerca estés del auditorio, menos distracciones, más interés, más rapport conseguirás con las personas con las que estás interactuando. Y nunca, ojo, eso también lo digo, a los que vais a clase esporádicamente, es decir, cuando vais a un aula o tenéis que ir a dar una sesión que os han pedido a un máster o a una escuela o a un instituto, nunca os sentéis en la mesa, sobre el respaldo, sobre la tabla, mejor dicho, de la mesa del profesor. Es un efecto bastante feo y bastante ordinario. Prefiero que estéis de pie o que os sentéis, si es necesario sentaros en la silla, pero nunca os sentéis en la mesa. Es un efecto feo, un efecto poco profesional. Explica de qué vas a hablar. Eso ya lo hemos comentado de una forma casi un poco soslayadamente. Ahí tenéis a Lope de Vega. Ahí está muy relacionado con el estilo de nuestra dicción, ¿Qué vamos a decir? Con toda sencillez, hablando en román paladino, que es como habla el hombre a su vecino, nos enseñaba a nosotros en el colegio, el escribir como hablo, que es una de las grandes aportaciones del renacimiento literario. No hablo como escribo, que hay mucha gente que habla como escribe, y además en este tipo de formaciones se ve cuando alguien está leyendo el teleprompter, por ejemplo, o cuando alguien se ha aprendido de memoria, no voy a dar nombres, algunos de los grandes conferenciantes que tenemos en este país, que se han aprendido de memoria su speech, pero se han aprendido de memoria su speech con respecto a un texto, es decir, están hablando como escriben. No. Debemos escribir como hablamos, debemos hablar con sencillez. La llaneza, Sancho, llaneza, que decía que toda afectación es mala, el Quijote, ¿no? Y ahí lo más infalible, la estructura sujeto, verbo y predicado. Ya está. No intentar concatenar las frases con subordinadas o con expresiones
o adverbios temporales que nos pueden liar porque a lo mejor no estamos muy acostumbrados a eso, ¿de acuerdo? Esquema clásico. Digo lo que voy a decir, digo lo que iba a decir y digo lo que he dicho. Nunca leas nada. Hombre, no leas nada salvo alguna referencia o alguna cita que sea especialmente trascendente o especialmente importante para aseverar la teoría o el principio general que quieres dar a tu enseñanza, ¿no? Ahí, de hecho, esta mañana, leyendo un poquito sobre enseñanza, me ha gustado esa cita y aquí os la dejo y la voy a leer. Quien enseña bien y vive mal se asemeja al cirio, al cirio que alumbra a los demás mientras él se consume y extingue. Aquí volvemos a lo que llamaban los clásicos la prueba ética. Es muy importante la humildad cuando uno está hablando de un tema, porque se debe a ese tema, no a sí mismo, aunque tengamos el prurito de que salga bien y de que la gente esté satisfecha con lo que les has contado, especialmente cuando hablamos en formación de adultos. Lo importante es el quid, el qué, a dónde quieres llegar. Actúa como un faro. ¿Qué es un faro? Pues todos sabemos lo que es un faro. El faro proyecta su luz a 360 grados, de modo que 360 o 180, depende de la parte de la costa en la que esté. Yo creo que es 360 grados. Los que me estáis escuchando en zonas de costa, aclarádmelo en la zona de preguntas, por favor. Pero imaginaos que proyecta la luz de forma cíclica o circular en 360 grados. Nosotros tenemos que ser un faro también. Tenemos que llegar con nuestra mirada a todas las zonas del auditorio, no dejar a nadie sin cubrir o no dejar a nadie sin alcanzar con nuestra vista. Y hacer un faro también pasa por controlar las faltas de atención. ¿Qué pasa cuando está decayendo el speech? ¿Qué pasa cuando vemos que hay algún bostezo en la sala? Bueno, pues vamos a ver cómo trabajar esto de ser faro, especialmente en los momentos de falta de atención. Cambia de posición. Cambia de posición. Si estabas hablando en una zona del escenario, cambia de posición. Ya solamente el cambio de posición hace entrar en un dinamismo totalmente nuevo. Si puedes cambiar de posición o incluso desplazarte, moverte, desplazarte por una zona o por otra. Cambiar de posición puedes hacerlo desde el mismo sitio. Por ejemplo, si estabas con los brazos cruzados de una forma casi retórica, pues cambias de posición irguiéndote y agarrando el atril. Otra cosa es desplazarte también. En cualquier movimiento supone una reactivación del interés. Plantea una pregunta. Cuando ves que la gente está decayendo, plantea una pregunta. ¿Y qué me decís del caso en el que fulanito le dice a su abogado no quiero colaborar? Y inmediatamente se activan las neuronas de aquellos que estaban un poco más dormidos. Cuenta una anécdota, la historia, el storytelling. Hay mucha literatura sobre storytelling aplicado a la oratoria. También os la voy a facilitar al final de este seminario. Cambia el orden de una diapositiva u otra. Si estás utilizando una presentación, vete a alguna que creas que va a enganchar más o que tú dominas más su explicación para hacer más asequible y más divertido ese momento. Escribe algo. El hecho de escribir, ya veremos, también requiere un dinamismo. El hecho de escribir ya, que te vean escribir, implica ya un movimiento en la clase. De modo que si ves que la atención está decayendo, escribe una palabra, escribe una flecha, inmediatamente continúa tu presentación con esa flecha que has escrito. Pide a la audiencia que haga algo. Por favor, tomad nota de 3 veces en las que habéis sorprendido a algún colaborador haciendo cosas buenas. Ofrece un nuevo dato que pueda ser interesante a la hora de analizar el tema que estás hablando y, bueno, yo tengo puesto ahí Viva Cartagena, que es, cuenta la historia, que un tenor que actuó en Cartagena en un teatro pues muy sencillo, muy humilde, pues no conseguía arrancar el aplauso y mira que se esforzaba, pero la gente no le apoyaba ni con su aplauso ni con su apoyo, ¿no? Hasta que al final, harto del silencio del público, dijo ¡Viva Cartagena! Bueno, pues al final la gente se puso a aplaudir. A lo mejor tienes que recurrir a localismos o tienes que recurrir a algún tipo de complicidad para recuperar el cariño y la atención del público. Utiliza este esquema, que es el esquema Pampers. El esquema Pampers, que creo que literalmente significa algo así como mimos, cariñitos, y se basa en estas palabras. Proyectar la voz, es decir, que tu voz se pueda oír de forma clara, que se entiendan las palabras que estás diciendo, que el sonido natural de tu voz no se vea alterado en ningún momento, tanto por el volumen que utilizas,
por la falta de tensión interna, ¿de acuerdo? En segundo lugar, la articulación, es decir, cómo modificas a raíz del sonido que está saliendo de tus cuerdas vocales, cómo modificas con tus dientes, con tu lengua, con el paladar, con los labios, articular las palabras, lo que se llama la dicción, una dicción acorde con el idioma con el que estás hablando. Modulación, ¿qué es modular? Pues la modulación sería la variación en las estructuras del habla. Modular sería la curva de frecuencia. Pues hay palabras que terminan en una forma ascendente, las preguntas, una forma doctoral. Ahora hay muchos políticos que provienen del mundo de la universidad y que todo es terminar como si estuvieras dando una clase y no somos conscientes de la situación que estamos viviendo. Esa coletilla final que a veces queda tan feo porque implica un escaso registro de modulación. La modulación más rica es cuando puedes hablar en distintos niveles para dar énfasis aparte del discurso, ¿de acuerdo? La pronunciación, evidentemente la pronunciación y el acento, diría yo, la pronunciación incluye también el acentuar adecuadamente las palabras del idioma. Hay palabras que acentuamos mal y tenemos que acentuar propiamente. La enunciación, enunciar, lo he dicho antes, sujeto, verbo y predicado. Repetir las ideas más relevantes y hablar abiertamente con soltura, de una forma sencilla, de una forma cuasi familiar. Mucho cuidado con los modales. Cuidemos los modales. Vivimos en una sociedad, vivimos en sociedad, ya está, no tengo que dar más explicaciones. Vivir en sociedad quiere decir respetar unas normas mínimas para hacer que la otra persona no se sienta a disgusto con una palabra. Aunque tengo que decir, perdón, que hay algunos speakers a los que les gusta eso decir palabrotas para enfatizar. Pero claro, decir una palabrota a tiempo puede ser incluso hasta terapéutico, pero estar permanentemente utilizando palabrotas en un speech a lo mejor no es muy recomendable. Desde mi punto de vista, más vale pecar de prudente en el uso de palabras malsonantes. Vamos a ser muy disciplinados con el horario que se nos marca por parte de la organización. Un truco, no sé si lo estudié en Derecho de primero de carrera, prior in tempore, potior in iure. El primero en el tiempo es más fuerte en el derecho, en la justicia. Bueno, pues si os dan a elegir en qué fragmento horario queréis intervenir o queréis hablar o queréis hacer vuestra presentación, cogeos siempre el primero. Primero porque si cogéis el último, a la última hora de la mañana, vais a comeros todo el retraso de todos los speakers que ha habido antes que vosotros. Y además va a estar la gente cansada. Yo ahí siempre que puedo, pido hablar el primero. Y además, de alguna manera, marco las pautas de los temas que se van a hablar posteriormente y puedo participar también posteriormente en los debates. Veo que no hay ninguna pregunta, estoy asustado, no sé si voy bien pero metedme un poco de feedback, por favor, dame un poco de feedback porque estoy asustado. Ya sé que el grado de un faro es de 360 grados. Muchas gracias por esa información. Continuamos. Si nos atenemos al horario, no solamente el hablar los primeros o al final, sino si nos atenemos al horario, también manifestaremos una clarísima estilo y espíritu de cortesía con los demás. Oye, a mí me han dicho que son 45 minutos, no me vengas diciendo que tengo que hablar más, porque eso queda fatal. Oye, tío, es que tienes que hablar un cuarto de hora más, porque no, si a mí me habías dicho 45 minutos, pues he adaptado mi speech a 45 minutos. Eso está tan feo como pasarse 50 minutos y sonreír, 5 minutos y sonreír al que tienes al lado. Perdona, pero es que, claro, quería decirlo todo mal. Intenta controlar el tiempo. Yo, por ejemplo, incluso hasta en los trabajos fin de grado, ahí está el último que tuve la suerte de estar en el tribunal, siempre suelo ser bastante rígido con el tiempo. Una persona que no es capaz de explicar en 10 minutos su idea, no la va a explicar en 15 o en 20. Así que sed disciplinados con el tiempo y de alguna manera será muy agradecido por parte del auditorio. Y termina siempre impactando. ¿Cuántas veces hemos escuchado en nuestros speech, en nuestras conferencias, en nuestras propias clases, los docentes que me estáis escuchando? Joder, que no he tenido tiempo, perdonad, pero seguimos mañana porque no me ha dado tiempo. Hay que ver si es que al final no me ha dado tiempo a contar todo lo que os tenía que contar.
no termines lamentándote, aunque sea verdad. Yo me voy a lamentar todos los días de mi vida de que no me ha dado tiempo a explicar en estos 4 seminarios todo lo que tenía de cada uno de los temas, pero no me voy a lamentar, no voy a lamentarme delante de vosotros, no voy a hacerlo al final. No termines lamentándote, no termines lamentando. De modo que con autoconfianza, con simpatía y con tablas tendremos hecho el paquete de una primera experiencia de oratoria para cualquier tipo de auditorio. Pero no podríamos continuar si no fuera con la ayuda de unos medios audiovisuales. Fijaos, yo estoy hablando, pero indudablemente está enriqueciendo muchísimo mi presentación el hecho de que os estéis siendo acompañados por unas diapositivas, vamos a llamarlo diapositivas, porque no encuentro una palabra mejor, después de haber estado varios meses intentando buscarlas con mi profesor y maestro Luis Puchol, pero nos hemos quedado en diapositivas y ya lo hemos plasmado en algunas de las obras que hemos escrito. Diapositivas o slides en inglés si queréis. Si no hubiera esas diapositivas, es muy difícil que vosotros pudierais seguir el ritmo de una explicación de este cariz, ¿no? Vamos a llamarlo multimedia, etcétera. Así que vamos a pasar a la segunda parte. Y la segunda parte que quiero compartir con vosotros es la de los medios audiovisuales, porque además de ayudar, como acabo de decir, al orador, potencian la cantidad y la calidad de la información. ¿De acuerdo? La cantidad de la información, la potencia, puedes incluso aportar más información y más relevante de la que tú estás diciendo por vía oral, y la calidad, porque estás enfatizando algunos aspectos que con tu dicción habitual a lo mejor no eres capaz de enfatizar. Y además nos redimen de todas las tareas rutinarias, por ejemplo, enumeraciones, por ejemplo, definiciones, por ejemplo, descripciones, todo eso lo puede hacer un PowerPoint. Y además, por último, presentan hechos y fenómenos que no se podrían describir si no es a lo mejor con la ayuda de un vídeo o una música o un testimonio gráfico o audiovisual. Voy a comentar las 4 que me parecen claves que sepamos en estos minutos que quedan. La pizarra, todos hemos usado la pizarra, si no es ahora es en otra época de nuestra vida. La pizarra pues es muy útil porque puedes preparar el material por adelantado. Cuando no puedes preparar el material por adelantado, como veremos más tarde, el rotafolio sí te lo permite, la pizarra no, pero la pizarra inmediatamente es tan instantánea que te permite total flexibilidad. Puedes borrar, puedes corregir, puedes cambiar sobre la marcha algún concepto. ¿Qué sucede? Primero, que es muy sucia, es sucísima, que para grupos numerosos y sobre todo depende de dónde dan los focos de luz es terrible y que te obliga a dar la espalda cuando escribes. Eso es inadmisible hoy en día, dar la espalda cuando escribes porque pierdes el control del aula y en segundo lugar, pues tu voz se proyecta hacia la pared, no hacia el auditorio. Luego también la información permanece, no puedes hacer fotos de lo que has escrito en la pizarra. Y además, no sé qué sucede con las pizarras, que tendemos todos a garabatear. No somos limpios ni nosotros mismos con nuestra propia caligrafía cuando utilizamos la pizarra. Y no voy a hablar del color porque es muy difícil también usar el color y depende qué colores además, ¿no? Bueno, pues para algunas cosas, esto es un test de personalidad hace 3 o 4 meses con los alumnos. Esta es la última cosa que escribí el día 9 de marzo, antes del confinamiento. Bueno, pues 4 conceptos en la pizarra y de alguna manera eso te permite inspirar a los alumnos cuando no hay otros medios o lo estás haciendo sobre la marcha. Tras la pizarra quiero hablar de la pizarra blanca. La pizarra blanca creo que todos la conocemos también, mucho más dinámica porque además añade acción a la escena, eso de poder escribir sobre una superficie lisa y brillante. También permite mucha más espontaneidad, permite la improvisación y además permite el hacer diagramas, que eso es una herramienta clave cuando estás explicando cualquier tipo de aspecto de ciencias, de letras, de filosofía, de química. ¿Qué sucede? Primero que el brillo volvemos al problema, el brillo puede desenfocar o puede hacer que algunos grupos dentro del aula no lo vean. Un problema que todavía no se ha solucionado es el poco grosor del rotulador. El rotulador pensado para pizarra blanca es un rotulador bastante fino. No hay rotuladores en el mercado, mirad que hemos buscado,
para pizarra blanca. Y además, al verla tan grande ahí, tan vacía, pues es susceptible de que lleguemos todos al síndrome del profesor de matemáticas, es querer llenar la pizarra a toda costa, y eso os aseguro que me pasa con muchísima facilidad. Veo una pizarra blanca grande y en vez de escribir una palabrita, pues tiendo a darle un poco de estética a aquello, ¿no? Y eso es lo peor que nos puede pasar. Tampoco puedes hacer fotos al final, no permanece, salvo que ahora en las preguntas me contéis vuestra experiencia, pero no permanece el contenido. Por eso, tras la pizarra viene un sustitutivo ideal, que sería el rotafolio. El rotafolio, también llamado papelógrafo, también llamado flipchart, bueno, hay muchas formas. Yo lo voy a llamar rotafolio de forma genérica. Te lo puedes preparar previamente, que es una gozada, llevar ya todo preparado, y cuando no lo llevas preparado, a lo mejor con algunas personas con lápiz van marcando algún dibujito, algún esquema para luego ya con el rotulador marcarlo definitivamente en el momento del directo, en el momento de la clase. Puedes volver al punto anterior, simplemente es mover los folios para arriba y para abajo. Permite anotar las nuevas ideas que van surgiendo, colores ad infinitum, y te permite también utilizar el metaplan, es decir, el poder utilizar los post-it para que cada persona dentro de la actividad o dentro de la dinámica, si estáis haciendo alguna dinámica con adultos o con niños o empresarial, vaya pegando sus post-it y vayáis agrupando también las respuestas para el uso de vuestra planificación estratégica. Problema, no tenemos espacio en la mayoría de los flipcharts de los rotafolios, no hay espacio suficiente, aunque ya veremos que hay alternativa. Se puede tender a garabatear, al igual que con la pizarra negra, y que no se puede borrar. Es decir, ahí hay que tener imaginación para convertir un tachón en una oportunidad. Ahí sí que no se puede borrar. Por eso no lo recomendaría para grupos numerosos. Aquí a la izquierda tengo puesto pues algo que ahí sí puedes dedicarle unos minutos a hacer algo gracioso para dar la bienvenida a un grupo, y luego a la derecha una escena normal en donde veis la potencia que tiene el borde, ¿no? El uso de cajas de acotamiento dentro de un mensaje para que la gente se quede con las ideas más importantes. Luego, si esto encima le haces una foto y lo mandas, pues ya tienes la explicación prácticamente hecha. También el flipchart sirve para sesiones de trabajo en equipo, sesiones de tormenta de ideas. Esto lo hicimos en el mes de enero en mi fundación, y luego con las ideas que surgieron con colores, importante también el uso de la psicología del color, pues lo transformamos en todo esto, ¿no? O sea, primero sacamos las ideas fundamentales y a partir de ahí pues le dimos forma sin haber movido para nada lo que habíamos decidido en la sesión de planificación. A ver, voy a enseñaros una pequeña regla mnemotécnica, a ver si os gusta, porque es muy sencillita. Vamos a hablar de letras, cómo presentar la información en los flipcharts. Podemos presentarla en forma de C, la veis ahí, es decir, conceptos que de alguna manera van evolucionando, simulando un semicírculo, una semicircunferencia, en forma de O, forma de C, en forma de O, y también en forma de S. COS, acordaos. COS es la forma tradicional de presentar la información en un flipchart. También hay otras formas. COS, Z, fijaos, 1, 2, 3, 4, en zigzag, incluso puede haber varias Z superpuestas. L, primero un gran título y luego la enumeración en una línea inferior. Y T, de modo que tenemos COS, ZLT, 6 formas de presentar la información en un flipchart. COS, Z, L y T. También podéis utilizar el equilibrio poniendo algún elemento visual alrededor del título, un equilibrio formal, o, como veis a la derecha, un desequilibrio que también es bastante agradecido por parte de las personas que te están escuchando en un speech, ¿no? También más cosas respecto al flipchart. Bueno, pues no hagáis florituras, dejad a los que saben y hacen luego los dibujos de las conferencias. No hay florituras, simplemente un texto en formato borrador. Ahí ni negrita, ni subrayado, bueno, subrayado sí, pero ni hueco, ni negrita, ni sombreado.
utilizar el mismo espacio para las letras, las palabras que estén bien alineadas y dejad un poquito de espacio por si luego queréis añadir alguna flecha, alguna nota o alguna aclaración a la pantalla del papelógrafo. Cada palabra, y eso es impepinable, cada palabra tiene que ser legible por todos y cada uno de las personas que están en la sala. Es decir, que no pongáis letra pequeñita que solo podéis leer vosotros. Hasta la última palabra tiene que ser legible hasta el final. De modo que a lo mejor solo tenéis que poner una gran palabra o una frase para que pueda ser leída por todo el auditorio. Esto es importante. Y por último, lo que decía antes de los bordes. Refuerzan el texto, alegran la vista y aportan valor. Fijaos un borde que puede ser ese o puede ser vuestro borde favorito, una nubecilla alrededor o un pergamino medieval, algo que lleváis preparados o preparadas en cada caso. De modo que, ¿qué hay que saber? Pues hay que saber un poquito de dibujo, pero fijaos, el dibujo que tengo puesto ahí, un poquito de caligrafía, lo que se llama ahora el lettering, 4 o 5 objetos que seáis capaces de dibujar para representar la realidad. Yo siempre digo círculos, triángulos, flechas, cuadrados, algún bocadillo como estos de los cómics y poco más, para hacer de una presentación algo exitoso. También, como decía antes, podéis utilizar los post-it para pegar las ideas, ¿no? De todos los productos que hay para papelógrafos, los de la marca Neuland tiene una delegación aquí en España, en Madrid, en la calle Quintana, son los mejores indudablemente. Son bastante caros, pero tienen todo tipo de gama de flip chart, de portabilidad, de papelógrafos, tienen incluso hasta flip chart que podéis cambiarles la forma como ese que tenéis ahí en medio, post-it de todo tipo de colores, rotuladores para sombra. Bueno, pues es una chulada porque sé que hay muchos que os puede gustar el mundo maravilloso de la papelería. Así que ahí lo tenéis, Neuland. Os metéis en el catálogo y echad un vistazo a las cosas tan chulas que a lo mejor podéis hacer pues con un edding en la papelería cercana a vuestra casa. El cañón, imprescindible en muchos aspectos. Recuerdo que un rector de mi universidad, Paco Duque, tío, por cierto, del ministro astronauta, Paco Duque, contaba una anécdota, fue a dar una conferencia a un lugar y el conserje que estaba allí le preguntó, ¿trae usted PowerPoint o tiene algo importante que decir? Es decir, que muchas veces el hecho de un PowerPoint sin más desvirtúa el contenido real de una presentación. Claro, esta es una jornada sobre presentaciones. Yo necesito mi presentación, pero muchas veces, ¿cuántas veces hemos vivido que se haya ido la luz y el speaker, el conferenciante, el profesor, el formador, diga, no puedo seguir dando la clase, porque es que, pero vamos a ver, un profesor al que le puede sustituir un PowerPoint merece que le sustituya un PowerPoint. Esa frase no es mía, es del profesor Nivaldo Gatica, además de Chile, de la Universidad de Concepción. Y es cierto, estos son apoyos, ayudas audiovisuales. ¿Qué pasa? Que el cañón siempre genera una expectación, podemos meter vídeos al mismo tiempo, gráficos, animaciones, es decir, es algo tan sumamente integrador. Luego también tenéis un montón de plantillas, de recursos, que cuando digo PowerPoint, digo Prezi, digo Keynote, digo cualquier soporte. Ahí, por supuesto, la foto, que no falte, la foto de la persona que presenta con toda la luz encima, que es lo último que puede hacer un presentador, que es colocarse delante del foco. No se os olvide que eso también es una metedura de pata garrafal. ¿Cómo preparar ese material? Siempre en horizontal. El ser humano está acostumbrado al landscape. Recordad la regla de los 6 líneas, 6 palabras por línea, 6 milímetros de altura por palabra. ¿De acuerdo? Eso es muy fácil, 6. No os paséis contando vuestro testamento en cada diapositiva. Evitar la complejidad, sencillez, utilizar una tipografía consistente, que los tipos de letras sean unos tipos homogéneos, que os gusten, pero que se lean bien también y sean homogéneos en toda la presentación. No cambiéis de tipo de letra con facilidad. Y utilizar vuestros propios códigos, vuestros propios títulos, vuestros propios subtítulos, etcétera, ¿no? Creo que incluso una foto bien puesta puede sustituir perfectamente a un texto. Ahí tenéis algún ejemplo. Una foto bien elegida, una foto inspiradora, una foto que os acompañe durante la
la descripción que queréis hacer puede ayudaros mucho sin tener que buscar un logotipo en todos sitios y vuestro nombre y el colorcito corporativo y tal. No, no es necesario. Y siempre pensad que, como diría la ley de Murphy, funciona mejor si lo enchufas. Cercioraos de que hay luz, de que todo va bien, de que el enchufe funciona, porque un sistema está siempre al nivel del peor de sus componentes. Y termino con los webinars, que es lo que estamos haciendo ahora. Cuando no hay disponibilidad o presupuesto para una reunión física, pues tenemos que recurrir a este tipo de formación. Podemos utilizarlo para todo tipo de grupos, podemos integrar, como decíamos también, con el cañón, todo tipo de imágenes y grabaciones, y además existe la posibilidad de grabarlo, de modo que también es una riqueza desde el punto de vista metodológico tremenda. Luego hay software, en muchos de ellos, de gestión de preguntas, levantando la mano, respondiendo, etcétera, ¿no? ¿Qué pasa? No existe feedback simultáneo, yo no sé ahora la cara que tenéis, no sé si estáis animados o no estáis animados, no puedo interactuar directamente, salvo casos muy concretos. Hay que preparar previamente, redundancia, hay que preparar la inscripción con tiempo suficiente, no estimula el diálogo, no estimula el debate, no estimula la riqueza de confrontar ideas entre dos alumnos, entre dos participantes, y que estamos vendidos a que se caiga la wifi o que se caiga la red o a que no hayamos pagado la cuota de ese mes. Estos son los 6 software de webinars que he utilizado en las últimas 3 semanas. Os podría hablar maravillas de cada uno de ellos. Os voy a decir, estoy utilizando en este caso GoToWebinar para este tipo de seminarios, Zoom, que creo que todos conocéis hasta la saciedad y que tiene además un valor añadido desde mi punto de vista, y es que le puedo conectar el iPad y puedo dibujar sobre la marcha. Puedo dibujar con software específico para iPad, no el dibujito de alumno de poner una X o de complementar una. Entonces, bueno, pues esa multiplicidad de pantallas es lo que estoy descubriendo ahora en el Zoom, a pesar de las controversias que había hace unas semanas. El GoToWebinar, que te permite guardar los registros de cuántas veces habéis estado, luego me da también el nivel de atención que habéis tenido. Estamos ahora en el 80% de atención. Eso también me permite también el hacer encuestas al final, preguntaros qué tal os ha ido, qué otros temas queréis que... Es decir, GoToWebinar me parece súper profesional, aunque quizá haya sido más lento en actualizaciones. Tenemos también el Google Meet que utilizo con una universidad amiga, con la Universidad de Zaragoza, y que, bueno, es muy básico y permite tener una interacción, pues como todos este tipo de programas, es decir, nada nuevo bajo el sol y con la amplitud y la seguridad que te da un producto de Google. El Microsoft Teams, pues también tienes que pagar la licencia, evidentemente. También te permite linkar, te permite asociarlo, unirlo con otras aplicaciones de Microsoft, como son, por ejemplo, Microsoft Project. Te va dando una idea bastante buena de cómo va evolucionando tu equipo. El Webex, que es de Cisco Systems y es una máquina, es un elefante, tiene una potencia brutal para poder participar incluso en reuniones simultáneas. Y el Crowdcast, que el otro día me descargué y que tiene la ventaja frente a los anteriores de que no necesitas tener instalada la aplicación, ¿de acuerdo? Simplemente con un enlace te vas utilizando tu navegador, el Safari, el Firefox, el Chrome, directamente puedes participar en la conversación. Bueno, pues os he puesto el escudo de la UNED, porque a lo mejor alguno no lo conoce. El escudo de la UNED dice que de todo lo que se mueve en el mundo, lo que más se mueve es el conocimiento. El omnibus mobilibus movilior sapientia. Bueno, pues, ¿por qué digo esto? Porque me decía a mí un vicerrector de la UNED, la UNED, para que os hagáis una idea, tiene 150.000 estudiantes. En el último mes han hecho 200.000 exámenes. Es decir, que en temas de educación a distancia nos dan sopas con onda a todos. Bueno, pues un vicerrector de la UNED me dijo en una ocasión que el secreto de la UNED no estaba en la parte de distancia, estaba en la parte humana, en la parte presencial, en la parte del contacto físico. Por eso creo que es muy importante también el saber que estos son medios de emergencia, aunque el futuro vendrá por saber unir este tipo de formas en la comunicación con lo que es o lo que llamamos la clase presencial. Bueno, pues hasta aquí la parte, vamos a denominar teórica, y ahora, después de agradeceros vuestra paciencia y vuestra comprensión, vamos a ir a las preguntas. Vamos a ver qué preguntas tenemos hoy. Hola, buenas tardes a todos. Buenas tardes, Carlos. Si quieres, empezamos por una pregunta que nos hace Sonia,
que te pregunta cuál crees que es el tiempo justo para que una presentación sea efectiva. Bien, fijaos en los congresos y los eventos TED, supongo que os suena, los TED Talks, se habla de 12 minutos, 12 minutos. Parece que el umbral de atención del ser humano a partir de 12 minutos empieza a flojear. Nosotros somos capaces de dar clases hasta de 2 horas con un descanso, 2 horas, 3 horas con un descanso en medio. Yo creo que ni tanto ni tan calvo. Yo creo que una presentación seria tiene que ser a partir de los 20 minutos con otros 10 de diálogo y coloquio. Creo que me quedaría con ese formato. Media hora, 20 minutos de speech y otros 10 minutos de coloquio, de enriquecimiento mutuo y de puesta sobre la mesa de algunas dudas que surjan. ¿Y sería recomendable hacer pausas? Nos pregunta Arturo. Vamos a ver, pausas en función eso es como cuando vamos en el autobús, que el señor conductor tiene que parar 10 minutos cada 2 horas y 20 minutos cada 3 horas. Bueno, pues igual, yo creo que está bien una pausa de 10 minutos cada hora, de 5 o 10 minutos cada hora. Sí, creo que las pausas ayudan a recuperar el tono de la conferencia. También se cuestiona mucho el cortar al presentador cuando pasa el tiempo. Se hace mucho en congresos sobre todo. ¿Y qué opinas tú sobre ello? Nos pregunta Julio. Bueno, pues tengo que decir que tan de mal gusto es cortar al presentador como pasarse del tiempo establecido. Es una falta de delicadeza, por supuesto, poner el cartelito 5 segundos, poner el cartelito 10 minutos, pero también es una falta de delicadeza no ajustarse al tiempo. El tiempo es oro, nunca mejor dicho, cuando estamos hablando de estas disciplinas soft, como puede ser el hablar en público. Entonces, sí. No me parece bien que se corte, pero tampoco me parece bien que se extienda. También hay muchas formas de cortar, de forma muy elegante, sin que te vean, pasando un papelito por la mesa. Javier también pide consejos sobre cómo afrontar el exponer resultados en reuniones ante jefes jerárquicamente superiores, sobre todo cuando esos resultados son negativos. Muy bien. Bueno, los hechos, como decía alguien, ¿no? Lo que no son cuentas son cuentos. Los hechos, los datos económicos, pues son incontrovertibles. De modo que ahí, como se suele decir, una horita corta. Creo que ahí la honestidad es fundamental. No tengo una respuesta que pueda ser falaz. mm, Exponer con toda su crudeza los resultados y, si es posible, buscar las causas de los mismos en la misma presentación. No exponer para que sean otros los que toman la decisión. Adelantarte a la crítica o a la objeción que te pueda hacer tu jefe para ser tú el que asuma los resultados o de alguna manera interprete la causa de esos resultados. ¿Qué herramienta para presentación recomendarías de todas las que hay? Y si conoces alguna que traiga control de tiempo integrado. Todas traen control de tiempo integrado, lo digo ya, tanto Keynote como PowerPoint como Prezi, las tres tienen una pantalla del presentador en donde te va diciendo no solamente el tiempo que te queda, sino la hora real. Esas pantallas integradas pueden ser modificadas manualmente, es decir, que a lo mejor tú puedes decir poner el tiempo que te queda en forma contrarreloj, o puedes ponerlo desde que ha comenzado la presentación. No obstante, yo siempre no me fío solamente de este tipo de anexos o de plugins dentro de las presentaciones y suelo acompañarme pues, de un sencillo teléfono, smartphone, que es quien te dice realmente el tiempo que te queda. También los presenters, es decir, los pinganillos para pasar, especialmente los de la marca Logitech, te traen también el temporizador incorporado en donde puedes cronometrarlo para que te salga una pequeña vibración en la mano y sepas que estás ya a 5 minutos del final. ¿Utilizas algún tipo de gráfica teórica para llevar el control anímico del auditorio? ¿Existe algún tipo de gráfico para poder medirlo? A ver, yo en eso soy analógico, como veíamos en el último seminario. Mi gráfico es, y mi intuición y mi forma de recoger feedback es el contacto visual. Por eso me siento a veces tan a disgusto en este tipo de seminarios, porque no existe el contacto visual. El contacto visual te dice
si hay movimiento, si la gente se está en su sitio de una forma tensa, si la gente mira el reloj, si las personas están mirando a otro sitio o están haciendo comentarios entre sí. El contacto visual es la mejor, para mí, la mejor herramienta para saber cómo está el auditorio. No existen todavía los electrodos que vayan marcando el nivel de atención. De las apps para webinar que nos has hablado antes, ¿permiten que el alumno que no disponga de ordenador pueda usarlo con el móvil en su defecto? Todas estas aplicaciones están hechas para smartphones, es decir, todas. Incluso dos de ellas, una a la que me he referido, el Crowdcast, pero también las demás, como es el caso de Google, también tiene una extensión que no es necesario instalar la aplicación, de modo que sí, todas ellas se pueden utilizar con el teléfono. ¿Qué sucede? Que cuando utilizas con el teléfono solamente tienes disponible simultáneamente una pantalla, tienes que ir con el dedo, y esto es muy importante para que lo tengáis en cuenta. No es que tenga menos propiedades para un smartphone, que sí, sin duda sí las tiene, pero en este caso no. En este caso tienes que ir con la mano pasando de pantalla y de esta manera ver a los compañeros, verte a ti mismo o ver la pantalla de presentación. No pierde en ese sentido ninguna propiedad. ¿Cuándo prefieres que se hagan las preguntas? ¿Al final o te parece adecuado un formato más interactivo? Pregunta Carlos. Bueno, pues con toda sinceridad prefiero que las preguntas vayan al final, porque mi trabajo me ha costado prepararme el hilo argumental. De modo que cuando alguien levanta la mano en mitad de la sesión, de alguna manera está cortándome el hilo conductor. Otra cosa es que a lo mejor en una clase de una asignatura, lo digo para los docentes, en donde es absolutamente necesario que el alumno, la alumna se entere bien del proceso de aprendizaje o de lo que está aprendiendo en ese momento, nos interrumpan en cualquier momento. Pero cuando estás intentando sobrevolar un tema para llegar a unas conclusiones finales, casi dejaría que al final, cuando yo me he explicado, tú ya me rebatas o me plantees tus objeciones. El lenguaje no verbal es importante. ¿Cuáles son los ruidos de los que hay que oír? Es decir, la vestimenta más adecuada, los movimientos de manos, gestos, colores, la estética. Los ruidos de los que hay que huir, no he entendido bien la pregunta. El lenguaje no verbal, importante la autenticidad, el saber dónde uno está. Cuando hablábamos anteayer de la asertividad, saber dónde estás en tu presentación, tener una proxémica, es decir, un conocimiento clarísimo de dónde estás, con tus virtudes y tus defectos, si eres más rellenito, más delgadito, si eres más alto, más bajo, da igual, saber dónde estás en ese momento, utilizar una postura de comodidad, siempre y cuando sea una postura elegante, una postura educada, no apoyarte en la mesa o en la silla, pues sí, todo eso contribuirá al resultado final, que es el que todos buscamos. Pues por el momento estas son las preguntas que nos han llegado. Si alguien se anima a preguntar algo más. Las distracciones, parece que se refería a alguien con los ruidos, las distracciones. Es muy importante, volvemos a lo de siempre, es muy importante el consejo 1 del tema 1. Si alguien tiene alguna duda, siempre consejo 1, tema 1. Y el consejo 1, tema 1 es: haz 3 inspiraciones profundas antes de empezar. El nivel de concentración durante tu seminario, durante tu momento, durante tu speech, es sagrado, si me permitís la expresión. De modo que los ruidos tienes que saber no venirte abajo cuando alguien te hace una pregunta capciosa, cuando alguien te interrumpe, cuando se produce pues yo qué sé, que es un aula ardiendo o un incendio, o una inundación o un grito en el pasillo. Tienes que tener la suficiente sangre fría para estar al servicio de lo que estás diciendo. Y repito, al servicio de lo que estás diciendo, no al servicio de tu imagen ni de tu apostura corporal, no, al servicio de lo que estás diciendo. Pues queridos amigos, aquí terminamos. Han sido 4 sesiones para mí muy intensas y me he sentido muy arropado y muy acompañado, aunque no haya existido ese contacto. Daros las gracias de corazón por vuestra paciencia y quedo a la espera de vuestros correos electrónicos con vuestras sugerencias por si en algún momento, si esta situación se prolonga, podemos pegar un buen meneo a
a otros conocimientos de la vida que a veces tenemos un tanto dormidos. Muchas gracias a todos, un abrazo y ha sido un placer. Muchas gracias.